Bien, chicos, buenos días. Vamos a continuar. Esta sería la clase número 3 de programación orientada a objetos, que es el camino que nos va a llevar a modelo vista controlador. Antes de empezar, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya vimos las clases pasadas. Recordemos que aquí en el ejercicio 1 vimos lo que es la parte de las variables, cómo se comportan las variables en PHP. Vimos, por ejemplo, estos punticos que eran, qué significaban, ¿cierto? Concatenada. Eso, concatenan cadenas de caracteres en PHP, que las variables siempre deben empezar con el signo pesos, que hay variables de tipo cadena de carácter, de tipo numérico, hay dos, entero y flotante o decimal. Las variables de tipo booleano, que son las de falso y verdadero, ¿cierto? Vimos también las estructuras de control, por ejemplo, el condicional, que es el if, que es el que nos permite saber si algo es falso o es verdadero. También nos metimos por el lado de los ciclos y el primer ciclo que vimos fue el ciclo for, que es el que se sabe dónde empieza y dónde termina. Y el ciclo while, que es el que se sabe dónde empieza, pero no dónde termina. Que dentro del ciclo pueden cambiar variables que hacen que se salga del ciclo. Que esa es una de las diferencias entre el while y el for. Pero como estamos participando tanto en la clase, le vamos a pedir a Pedroso que nos diga cuál es la diferencia, otra diferencia entre el ciclo for y el ciclo while. Bueno, entonces las diferencias que hay entre ciclo for y ciclo while. A ver, una nada más, dime una diferencia que haya entre esos dos. ¿Sí? ¿Cómo? El contador, correcto. El contador en el ciclo for se inicializa en la misma línea donde está declarado el for. En este caso, la variable contador o la variable de control es la variable y aquí el contador, mire que está inicializado por fuera. Aquí está por fuera, ¿cierto? Esa ya es una diferencia. Bien, preguntémosle a experto en programación. ¿A quién? Bueno, no, el que lo quiera contestar. Ya tenemos una diferencia. El contador en el for se inicializa en la misma línea. El contador en el while se tiene que inicializar por fuera. Listo. Aquí va una diferencia. ¿Quién me dice otra? Otra diferencia. A ver. El argumento. Correcto. Los argumentos del ciclo for, los argumentos del ciclo for son todos estos, mírenlos. Todos estos son los argumentos del ciclo for, mientras que el argumento del ciclo while es básicamente uno, ¿cierto? Listo. Bueno, ¿cómo se incrementa el contador en el ciclo for y en el ciclo while? Correcto. El contador en el ciclo for se incrementa con y más, aquí. Y en el ciclo while, ¿cómo? Contador más. Lo cual quiere decir, chicos, que el contador en el while se incrementa dentro del mismo ciclo, mientras que el contador en el for se incrementa es en la parte de los argumentos. Bueno, ¿y el límite? ¿Qué podemos decir del límite? Es decir, ¿cuándo se sale del ciclo for o cuándo se sale del ciclo while? ¿Cómo? En el ciclo for, el límite está en el argumento. En cambio, en el ciclo while, también. Ahí están en el mismo sitio. Mírenlo. ¿Cómo lo identificamos? Porque es una expresión lógica. Este y este. ¿Y cómo sabemos que es una expresión lógica? Chicos, porque tiene un comparador menor o igual. Un comparador menor o igual. Puede tener que sea igual,
que sea mayor o igual, que sea menor que sea mayor que es un comparador lógico. Los comparadores lógicos, recuerden, mayor, son mayor, menor, mayor o igual, menor o igual, igual, que es con doble igual, para que no se confunda con el igual de la asignación, que es con doble igual, y diferente. Diferente. Son esos 6 los comparadores lógicos. Cualquiera de esos 6, el resultado siempre va a ser falso o verdadero. ¿Listos? Comparadores lógicos. ¿Los cogí como todavía medio dormidos o qué? Chicos, comparadores lógicos. Menor, mayor, menor o igual, mayor o igual, igual y diferente. Comparadores lógicos. Siempre que se hace una comparación lógica me va a dar como resultado o falso o verdadero. ¿Pueden salir los dos a la vez? ¿Falso y verdadero a la vez? No. En la computación normal que nosotros conocemos, no. Más adelante, en computación cuántica, puede ser que sí. Por ahora no. ¿Listos? Eso es como recorderis de la primera clase. Ah, bueno, viene otra recorderis. ¿Qué es un array? El array es un tipo especial de variable que puede contener varios datos. Cuando nosotros tenemos variables normales, solamente podemos meter un datico. Por ejemplo, edad igual 16. Nombre igual María Fernanda. Pero no puedo decir nombre María Fernanda, nombre edad, algo así como nombre edad María Fernanda 16. Yo no puedo decir eso con una variable normal. En cambio, con una variable de tipo array, sí. Con una variable de tipo array podemos tener datos independientes a los que se accede desde una posición. La posición 0, 1, 2 y tan grande como sea el array. Ahora, los array tienen un for especial. ¿Qué es el for? El ciclo repetitivo, ¿cierto? El for es el ciclo, pero los array tienen un for especial en PHP. Y ese for se llama for each. For each, ¿qué es? Por cada elemento que hay en el array, haga algo, ¿cierto? ¿Qué hace? Lo que está aquí dentro de este paréntesis. Aquí en este caso solamente imprime la fruta. Ya, eso es todo. Ese es un recorderis rapidito. Chicos, ahí quedó grabado en el video por si acaso necesitan estudiarlo para el próximo examen que vamos a tener. Bien. Vamos ahora con programación orientada a objetos. Que esa fue el segundo tema que vimos. En la programación orientada a objetos vimos que hay los 4 elementos que deben tener un objeto. Los 4 elementos son clase, método, atributo e instancia. Muy bien. ¿Qué es la clase? El conjunto, pero eso tiene un nombre, el conjunto, correcto. Las características son los atributos. Estamos preguntando por las clases. ¿Cómo? ¿El qué? El plano. Técnicamente, en programación se llama estructura del objeto. ¿Listos? No se les va a olvidar, chicos. Eso es pregunta de examen. ¿Qué es una clase? La estructura que tiene el objeto, que está compuesto básicamente por 2 elementos, atributos y métodos. Ya María Ángel nos dijo qué son los atributos. Son características. Muy bien. ¿Y los métodos? Las acciones que el objeto puede realizar. Bueno, entonces si ya tenemos clase, atributos y métodos, ¿qué es una instancia? Es darle vida al objeto, es convertir el objeto de esa clase en un objeto real.
¿Cuántas veces puedo instanciar una clase? ¿Cómo? Repito la pregunta. ¿Cuántas veces puedo instanciar una clase? Sí, muchas veces. Todo lo que ustedes quieran. Solamente una cosa. Cuando la instancien, cámbiale el nombre a la instancia. Por ejemplo, aquí tenemos, en este caso, tenemos la instancia, aquí está, y aquí está la otra instancia. Miren que para instanciar un objeto hay una palabra reservada en PHP y es ¿cuál? New. New es la palabra reservada que instancia el objeto. Cuando le digo new y le doy la clase, automáticamente se crea el objeto. Es como si se armara el mueble, el closet, la mesa, lo que fuera. Tenemos los planos, tenemos la estructura, pero no lo hemos armado. Con la palabra reservada new, automáticamente se crea el objeto. ¿Listos? Esta palabrita reservada new. Importantísimo, chicos, que lo tengamos en cuenta. La instancia siempre tiene tres partes, que es el objeto que se está creando, la palabra reservada new y la clase. Miren que atiende a las normas que les había dicho de la programación. La clase tiene que ir con mayúscula inicial. Y las variables o instancias tienen que ir con la regla del camel case. ¿Listos? Esto es un recorderis porque ustedes ya saben eso y dominan todo eso, ¿cierto? Los atributos se pueden cambiar después de que el objeto se ha creado o se ha instanciado, que es lo mismo, ¿cierto? Por ejemplo, aquí se le está cambiando marca, color, se le está cambiando de forma manual. Sin embargo, aquí tenemos un método que también le cambia el color, o es decir, un atributo, pero usando directamente el método. ¿Cuál sería el método? Sería este. Miren, le está diciendo, cámbiale el color. ¿A qué? A este objeto. Este va a tomar el nombre de mi carro 1, mi carro 2, o mi carro 3, o mi carro 4, el que sea. El carro que lo llame le va a cambiar el color a ese objeto. Chicos, esto es una gran maravilla porque resulta que los datos de mi carro 1 nunca se van a confundir con los datos de mi carro 2. ¿Eso qué hace? Que la información esté siempre encapsulada. Está encapsulada en mi carro 1. Así como los datos de persona 1 son los datos de persona 1 y no de persona 2 o persona 3. Imagínense cómo sería en Facebook que María Fernanda ingrese, inicia sesión y de pronto le llega la información del novio. Se entera de todo. Eso sí, ¿no? Eso sí. O lo contrario, que el novio abra sesión y le llegue la información de María Fernanda. La echan. Bueno, chicos, esto es un recorderis. Ahora vamos con el tema de hoy. El tema de hoy indica que hay un método que es especial, que lo podemos tener o no importa. Todos los métodos se ejecutan, y mucha atención, pregunta de examen. ¿Cuándo se ejecuta un método? ¿Cuándo se ejecuta la acción de un objeto? ¿Cómo? En el momento en que se invoca. Por ejemplo, el método encender no se va a ejecutar, chicos. El método encender no se va a ejecutar sino hasta esta línea. Ahí es donde se ejecuta el método encender. Antes no. Antes el método está allá. Es como la capacidad, hablemos de una persona común y corriente. La persona tiene la capacidad de hablar,
pero hasta que no hable, no se ejecuta esa capacidad, ¿cierto? No se demuestra esa capacidad. Lo mismo pasa aquí. Hasta que no se ejecute, no, no se va a, no llamamos al método. Pero, ojo, existe un método que se ejecuta automáticamente, se ejecuta de manera automática cuando se instancia el objeto. Recuérdenme, ¿cuál es la palabra reservada para instanciar un objeto? New. So, muy bien. Con el new creo un objeto. Ahí no se ejecuta ningún método, excepto uno. Y se llama el método constructor. Eso lo tienen todos los lenguajes de programación. Tú vas a Java, también tiene método constructor, en Python, en C++, en JavaScript. Cualquier lenguaje de programación tiene método constructor. ¿Y cómo se hace en PHP? Vamos a hacerlo. Ese ya es tema de la clase de hoy. Método constructor. El método constructor, chicos, primero que todo tenemos que crear el código del método constructor. ¿Cómo se hace? Recordemos la estructura. Chicos, en la estructura tenemos la clase que va desde aquí hasta aquí. Esa es la clase. Dentro de la clase hay dos secciones, la de atributos y la de métodos. Entonces, chicos, el método constructor tenemos que entender cuáles son las secciones. Aquí las voy a pintar. Miren. La primera sección es esta. Viene desde aquí hasta aquí. Esa es la estructura de la clase. Correcto. Ahora, dentro de la clase hay una sección que, como nos dijo ahorita María Ángel, debe tener los atributos o características. ¿Cuál es? Es esta parte. Atributos o características. Esa es la primera sección. Y la segunda sección debe ser los métodos que estarán aquí. Así. Estos son los métodos. Entonces ahí tenemos en amarillo la clase, en rojo los atributos y en azul la parte de los métodos. Chicos, siempre esa estructura. Por favor, no la desordenen. Ah, es que se me olvidó colocar un atributo aquí y entonces lo voy a colocar aquí abajo. No. Programador siempre tiene que ser ordenado. Pregunta, ¿será que no me funciona el objeto si los atributos los coloco aquí abajo? ¿O si funcionará? No funciona porque resulta que son necesarios para los métodos. O sea, los atributos, miren que aquí trabajamos con los atributos. Por ejemplo, ¿cómo vas a ver que hay un atributo que se llama color? Exacto, si está abajo, no lo va a encontrar. Entonces, chicos, siempre por orden hay que colocar primero atributos, luego métodos. Listo, ahora vamos con el método constructor. Como ya sabemos dónde va el método constructor, entonces nos ubicamos en la sección de métodos. Aquí. Una cosa. Siempre vamos a comentar el código, chicos. Comentemos aquí el código. Primero, creamos el método constructor. Listo. Aquí está el método constructor. ¿Qué tiene el método constructor, chicos? Normalmente el método constructor se ejecuta de manera automática. Siempre se ejecuta de manera automática. Y resulta que el método constructor lo que va a recibir son los valores que tienen los atributos por defecto. Entonces, este valor que tenga aquí lo va a recibir en este sitio como argumento. Lo recibe. Ojo con esto, chicos. Para que definamos, miren, esto que está acá se pasa como argumento aquí. ¿Listos? Eso se pasa por argumento. Ahí lo recibe. Entonces quiere decir que dentro de este método ya existen esos tres argumentos aquí. Ahora,
¿Cómo lo asigno al objeto por defecto? Simplemente esta marca vendría siendo esta. Este modelo viene siendo este y este color viene siendo este. Y ahora, ¿qué pasa? Que esos datos que están aquí recibiendo se los paso a este objeto. Se me borró. Listo. Lo recibe este objeto, chicos. Este objeto. Entonces, lo va a recibir directamente. Todo lo que tenga aquí en los atributos. Miren el caminito que toma. Recibe los atributos. Eso se los manda al objeto constructor y el constructor crea el objeto por defecto. Es como si creáramos el escritorio en blanco, sin funciones. Pero ya existe. Ya existe. Más adelante, ¿qué hacemos? Le asignamos valores. Es como si el escritorio que estás armando, tú lo armaste, pero no tiene color. Entonces después te dicen, Sanmi, píntalo. ¿De qué color lo quieres pintar? Ay, no, yo siempre me he soñado con un escritorio color violeta. Entonces, coges y pintas, llamas aquí al método cambiar color y le asignas el nuevo color. ¿Por qué? Porque el que armaste no tiene pintura, no tiene color, ¿sí? No tiene pintura. Entonces, aquí le asignas el nuevo color. Es como garantizar de que el objeto sí existe. Chicos, y ese es el único método que se ejecuta de manera automática. ¿Cuándo se ejecuta? En esta línea, mírenla. Aquí. Cuando creo la instancia. Ahí se ejecuta. ¿Cierto? Ahora, si nos damos cuenta, chicos, ya tenemos errores. ¿Por qué? El método constructor, les vuelvo a colocar el método constructor. Aquí está, método constructor. ¿Por qué tenemos errores? Espérenme, lo pongo más pequeñito para que ustedes puedan identificar. Miren, ya tenemos dos errores aquí. ¿Por qué? Si antes de hacer el método constructor no teníamos errores, ¿por qué ahora sí tenemos errores? Y el error no está aquí. ¿Les muestro la línea del error? Miren, la línea del error está acá. Línea 32, miren. Y línea 37. Ahí está el error. Si de pronto no se ve. Eso no se... ¿Cómo? Sí, se ejecuta de manera automática el método constructor. Este no se ejecuta de forma automática, aquí lo estamos llamando, estamos instanciando. Otra ayudita. No. Mire, voy a colocar el mouse encima del error, que eso normalmente me ayuda a identificar el error. Chicos, importantísimo saber inglés. Ahí lo dice claramente cuál es el error. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, Nicole. Excelente. Es eso. Esperaba 3 argumentos y encontró 0. No hay argumentos. ¿Y por qué estaba esperando 3 argumentos? Porque el método constructor tiene 3 argumentos. Muy bien. Miren lo importante que es saber un inglés básico. Y es muy básico. Esperaba 3 argumentos, encontró 0. ¿En dónde? En el método constructor, mírenlo. 1, 2 y 3. Ahí lo dice claramente. Espérenme. Ahí lo dice claramente, chicos. Estaba esperando 3 argumentos y encontró 0. Entonces, para que eso no suceda, incluso estas 3 líneas se eliminarían. ¿Cómo? ¿Cuál es el orden? Marca, modelo, color. Marca, modelo, color.
Entonces aquí le puedo pasar, abro, coma y coma. Aquí va, marca, Toyota, modelo, Corolla, y aquí iría el color. Entonces, rojo. En ese orden de ideas, chicos, muy bien, San Miguelita. Ya lo que está aquí, esto sobra. Ya no lo necesitaríamos. Y miren que el error de aquí arriba se fue, porque ya le mandé 3 argumentos, como lo dijo Nicole. Estaba esperando 3 argumentos y ¿cuánto les estaba mandando? 0. Entonces, ese era el error. Esto sobra. Entonces, aquí, como ya tenemos un método constructor, esto sobra. Sí, claro, nos ahorramos líneas de código. Nos ahorramos muchas líneas de código. Entonces, fácilmente, esto lo podemos eliminar. Yo lo voy a colocar en comentario. ¿Cómo se coloca en comentario en Visual Studio Code? Entonces le doy doble slash a todas las líneas. Yo soy muy perezoso para utilizar el teclado. Shift Alt A. Shift Alt A me coloca un bloque de comentario. Shift Alt A. ¿Listos? Shift Alt A coloca un bloque de comentario. Bueno, aquí abajo también haríamos lo mismo. Alejita, ¿me ayudas? ¿Cómo quedaría aquí? Abrimos comillas. Aleja Tab Night. Sí, ese es el complemento del Tab Night. ¿Por qué? Porque ya leyó Tab Night, leyó abajo que están los atributos y sabe que son 3 atributos por el método constructor. Ya. Y se va el error. Entonces, esto también lo podríamos eliminar. ¿Cómo es? Shift Alt A. Listo. Y quedó exactamente igual. ¿Listos? Ya incluyendo el método constructor. Pero chicos, para utilizar para utilizar argumentos en las instancias, tenemos que tener el método constructor. De lo contrario, fritos. Bueno, resumamos lo del método constructor. ¿Quién me lo quiere decir? A ver, así resumido. Por ejemplo, si en el examen la pregunta fuera, explique qué es el método constructor. Usted diría... Es un método o una función que se ejecuta de manera automática. ¿En qué momento? Cuando se crea la instancia. En el momento en que se crea la instancia, correcto. En el momento en que se crea la instancia. Respuesta correcta. Es el método que se ejecuta de manera automática cuando se crea la instancia. Listo. Pregunta de examen. De manera automática cuando se crea la instancia. ¿Qué nombre debe tener? Chicos, siempre el método constructor se escribe así. Ojo, esta es la sintaxis en PHP. ¿Por qué hago la claridad en PHP? Porque en Python es diferente, en C++ es diferente. La sintaxis. La sintaxis, pero el concepto es el mismo. El concepto es el mismo, es el que nos dijo Salo. Es un método que se ejecuta de manera automática cuando se crea la instancia. Es eso, el concepto es el mismo en cualquier lenguaje. La sintaxis en cada lenguaje es diferente. ¿Ya? Stop. ¿Listos? ¿Quedó clarito? Clarito, clarito. Bien, eso. Chicos, hasta aquí viene lo que es el concepto de lo que es programación orientada a objetos. Para poder avanzar a modelo vista controlada. Ya es un tema diferente, ya es algo diferente. Entonces, arrancaríamos en este momento con concepto modelo vista controlada. ¿Listos? Bien. Entonces, si ustedes están tomando allá nota,
colocan hasta aquí, viene lo que es el repaso y lo que es programación orientada a objetos, que sirve como base para MVC, modelo vista controlador. Porque nos vamos a dar cuenta, los controladores, todos van a ser objetos. Todos los controladores van a ser objetos. Las bases, la conexión a las bases de datos, todo lo vamos a hacer por objetos. ¿Listo? Lo único que va a ser casi que igual a la programación estructurada es las vistas. Bueno, hablemos entonces un poquito ya. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? El nuevo tema, modelo vista controlador, entre paréntesis MVC. ¿Listo? ¿Se los anoto en el tablero? ¿No? Bueno, está bien, ¿no? ¿Cómo? Pausemos aquí. Bien, chicos, arranquemos del concepto. ¿Qué es el modelo vista controlador? Modelo vista controlador es una forma de construir software. Es una forma de construirlo. A ver, si pudiéramos hacer una analogía con la vida real, sería como cómo construimos el edificio. Y hay muchas formas. Por ejemplo, una forma es pegar ladrillo por ladrillo. Otra forma es traer paredes prefabricadas. Otra forma es vaciado, que es traen la oruga esa que tiene la mezcla, arman todo lo que es los moldes de las paredes, de las columnas y vierten el concreto. Esa es otra forma de hacerlo. Modelo vista controlador es una forma de crear el software, la forma como lo hacemos. Existen diferentes formas. La más básica se llama programación estructurada. ¿Listo? ¿Qué es? Ustedes ya la conocen. Ya la hicieron un proyecto en eso y es la forma más básica. Hay otra forma que se llama programación funcional. La programación funcional, ¿cómo es? Es algo parecido a la programación orientada a objetos. Utiliza, en lugar de decir métodos, se llaman funciones y se llaman de la misma manera como se hacen aquí. Simplemente que las funciones no las voy a crear dentro de una clase, sino como funciones aparte. Entonces, public function, sumar dos números. Y ahí acabé de crear una función para sumar dos números, ¿cierto? Esa es programación funcional. La tercera es programación orientada a objetos, que es lo que acabamos de ver. Es la tercera forma. Y ya una forma más avanzada es modelo vista controlador. ¿Qué es el modelo vista controlador? Una forma de crear software que consiste en dividir el software por capas. Existe una capa que se encarga de la base de datos, solamente. Una capa que se encarga de la base de datos y se llama modelo. Una capa que se encarga solamente de lo que el usuario va a ver, se llama vista, y una capa que se encarga del intercambio de información entre la vista, el usuario, la base de datos, se encarga del flujo de la información y se llama controlador. ¿Listos? Entonces vamos a hacer un gráfico allá en el tablero. Lástima que no quedaría aquí en el video. Para que quede en el video, ¿qué tendríamos que hacer? Poner computadora allá, prenderle la cámara y que grabe lo que estoy haciendo, sí, ¿no? A ponerle pausa a ver si se puede. Bien, vamos a ver si... Espérame. Bueno, vamos a ver si funciona, chicos. Entonces, modelo vista controlador viene siendo tres capas. M, V y C. Dijimos que la capa de modelo, chicos, la capa de modelo se va a encargar de conexión a la base de datos.
todo lo que es la base de datos. Entonces ahí no solamente la conexión, no solamente la conexión a la base de datos, sino también todo lo relacionado con el tráfico de información a la base de datos. La vista es lo que el usuario ve. Entonces lo vamos a llamar interfaces de usuario. Y el controlador, ¿qué viene siendo? Flujo de información. ¿Cómo va a fluir la información? ¿Listo? Listo. En este orden de ideas, chicos, este modelo vista controlador me va a garantizar que la información va a fluir de un lado a otro sin ningún problema. Lo vamos a representar por medio de un gráfico. ¿Listos? Aquí tenemos la base de datos. Base de datos. Que ustedes y yo sabemos que es donde se guarda toda la información. Chicos, independientemente del lenguaje de programación que estemos usando, siempre vamos a usar bases de datos para guardar información. Básicamente existen dos tipos de base de datos. La base de datos relacional, la que nosotros ya conocemos, y la base de datos no relacional. ¿Como cuál? Como Firebase. Firebase es una base de datos no relacional. Pero vamos a centrarnos en las bases de datos relacionales. ¿Cuáles son? Nosotros las identificamos así. La tablita y las relaciones. ¿Sí se acuerdan de esto? Eso. Se identifica básicamente así, la base de datos relacional. Entonces, esta base de datos va a trabajar aquí con alguien que se llama el modelo. Pero también tenemos lo que es la vista. Perdón, vista vamos a colocarla no aquí, sino aquí. Vista y controlador. Controlador. ¿Cómo funciona esto, chicos? Veamos. Resulta que aquí tengo en la capa que se llama vista y resulta que desde la vista, ¿qué se hizo? Se hizo una petición. Ingresé www.mitienda.com. Ingresé. ¿Qué me sale? Me sale una pantalla de inicio. Muy bonita, ¿cierto? Esa es una vista. Pero esa vista, lo primero que me dice es, muestra unos productos. Inicialmente, cuando muestra esos productos, ¿qué es lo que hace? La vista le dice al controlador, aquí, hey, acabó de cargar la página. Controlador dice, ¿tiene usuario? ¿Ya hizo login el usuario? No, no he hecho login. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al controlador a mostrar información. ¿Qué información? Como no ha hecho login, entonces le dice a nuestro señor base de datos, hey, señor base de datos, vamos a mostrar todos los productos que tengamos. No sabemos el cliente que quiera comprar. Entonces, muéstreme la información que hay en la base de datos. La base de datos viene, busca la información y se lo devuelve acá. Le devuelve la información. La base de datos le devuelve la información al modelo. El modelo le devuelve al controlador y el controlador lo devuelve a la vista. Y de esa manera, en la vista se carga la información. Así es como va a fluir la información. Entonces, esa es la forma como vamos a trabajar con modelo vista controlador. Este es un pequeño primer esquema. Ya en la próxima clase, mañana, que tenemos las 2 horas, nos vamos a transformar esto en una plantilla base, porque esto necesita otro elemento adicional que se llama el ruteador. El ruteador y vamos a necesitar un index totalmente diferente. Ustedes cuando vean ese index se van a sorprender porque siempre en el index tenemos HTML, guía y todo lo demás.
Este index es totalmente diferente. Nos vemos mañana en la clase.